Entonces, en la guía, ustedes encuentran la mayoría de la información que necesitan para iniciar su primera aplicación de Android. ¿Listo? Vamos a pegar acá. Y acá a la izquierda, entonces, ustedes encuentran cómo crear esa primera aplicación. ¿Listo? Entonces, acá leemos lo que necesitamos saber de estas aplicaciones, ¿cierto? La ventana de bienvenida de Android Studio, que aparece la primera vez que ustedes abren Android Studio. Como ya dijimos en la sesión anterior, cuando ustedes abren Android Studio por primera vez, él les pregunta si desean instalar un paquete de desarrollo para una versión de Android en específico, ¿cierto? El número que aparezca, el 21, el 22, el que sea. Tienen que instalarlo para poder ejecutar sus aplicaciones. ¿Listo? Listo, entonces ahora, después de eso, nosotros podemos crear un nuevo proyecto, ¿cierto? La clase pasada y probar la aplicación. Entonces nosotros acá, después de tenerlo instalado, archivo, nuevo proyecto, una actividad en blanco, siguiente. Uno, les recomiendo que vayan creando diferentes versiones. Y entonces acá elegimos el lenguaje. Yo les recomiendo Java, pero si ustedes quieren, pueden utilizar el Kotlin, como prefieran. La versión de Android que prefieran utilizar. Con la 4.1 en adelante es suficiente. Le damos finalizar y listo. Y ahí se nos crea nuestra aplicación, ¿cierto? Está cargando. Decíamos que era preferible la vista de proyecto. Vamos nuestro código fuente en esta ubicación, ¿cierto? Está nuestra aplicación. Listo. ¿Qué nos dice la guía? Lo mismo, Java. Ah, siguiente. Y entonces ahora hay tres cosas principales. El código o la lógica de programa que va a realizar nuestra aplicación. La parte visual que está en el layout. Y los permisos que vamos a dar a la aplicación que están en el manifiesto. Entonces, ¿qué es cada una de esas cosas? La lógica va acá. Por acá en recursos está la parte visual, el layout. Cada una de las actividades o pantallas que ustedes ven en su celular, en cada una de las aplicaciones, está asociado a una actividad y esta es la parte visual. ¿Listo? Si nosotros la abrimos, hay dos vistas. La parte visual, netamente visual, donde está el zoom. Acá. Y también hay una parte para desarrollar eso visual a manera de código. Es algo similar a HTML. En este caso se llama XML. ¿Listo? Entonces simplemente es cada uno de esos objetos con sus propiedades asociadas. Entonces, por ejemplo, un text view simplemente sirve para mostrar información al usuario. También hay entradas de texto así como en HTML. También hay botones como en HTML. También hay imágenes como en HTML. ¿Listo? Listo, entonces parte lógica, parte visual. Y ahora la parte de los permisos que está acá.
¿Listo? Y entonces por acá podremos decirle si puede acceder a nuestra aplicación en GPS, si necesita acceso al Wi-Fi, si necesita acceso a los datos, si necesita acceso a la brújula, si necesita acceso a los contactos, a las fotos, al almacenamiento. Todos esos permisos se configuran en este archivito de acá. ¿Listo? Y entonces si ustedes dan un permiso o necesitan un permiso adicional para su aplicación, cuando la instalen, él les va a preguntar si le quieren dar permiso a esa aplicación para utilizar esos recursos del celular. ¿Listo? Eso en cuanto a los tres archivos que necesitamos para una actividad. Listo, siguiente. Ups, creo que me pasé un paso. No, no me pasé ningún paso. Listo, entonces el siguiente paso es ejecutar la aplicación en el celular, ¿cierto? Para ejecutar esa aplicación habíamos dicho que ustedes debían instalar los drivers de su teléfono si no estaban instalados en este momento, ¿cierto? ¿Qué más? No, nada. Voy a conectar mi teléfono y vamos a hacer la prueba. Segundo. Listo, entonces ahí tenemos el teléfono. Si ustedes tienen el driver correctamente instalado, cuando yo conecto el cable, después de que activan la depuración del teléfono, decíamos que le damos ahí clic en aceptar, ¿cierto? El resto no importa en realidad. Y cuando le damos clic en aceptar, entonces aquí nos aparece el teléfono, ¿cierto? Y entonces si nosotros tenemos errores, verificábamos acá el log del teléfono. Toda esa información que están viendo ahí es algo que envía el teléfono. Le damos clic en ejecutar. Esperamos a que compile la aplicación.
Pues Marina Barra, te leí rechazada en el teléfono. Y ahí le decimos instalar, ¿cierto? Y nos aparece la aplicación normal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todo funcionando. Ahora, siguiente paso, continuar el tutorial para saber cómo realizar más operaciones con las aplicaciones, ¿cierto? Y cómo cargar otra pantalla u otra actividad. ¿Listo? Entonces, cómo ejecuta la aplicación, eso fue lo que acabamos de hacer. Una interfaz de usuario importante. Android nos recomienda que a partir de una pantalla no se desplieguen más de 3 menú, que es lo que nos dice acá. Desplegamos una nueva pantalla. A partir de esa pantalla podemos desplegar, digamos, con 3 botones, 3 vistas diferentes o 3 actividades diferentes. Pero lo que ellos nos recomiendan es que no nos extendamos porque el usuario puede llegar a perderse con nuestra aplicación. ¿Listo? Listo. El editor de diseño es lo que ya habíamos dicho. Entonces, para el editor de diseño, que es el layout, que está en formato XML, acá simplemente arrastramos los elementos de acá. Hay unos subgrupos, los comunes, el texto, los botones y así sucesivamente, ¿cierto? Y en cada uno de ellos, pues, hay unas subcategorías. Vamos a utilizar los más comunes. No, toca en texto. Entonces acá nos dicen que arrastremos una cajita de texto de tipo edit text. ¿Listo? TextView ya está incluido, entonces no lo necesitamos. Acá, texto plano es como una entrada de esas de HTML. Ahí está. Y también podemos arrastrar un botón normalito. Listo. Esto no es tan relevante. Tan relevante. Entonces, por el momento, dejemos eso acá, así como se ve, y ejecutemos la aplicación para ver cómo se ve. ¿Listo? En teoría, debería verse así, ¿cierto? Ejecutemos la aplicación. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se ve como la diseñamos? No se ve, ¿cierto? Lo único que está como lo diseñamos es este cuadrito de texto. Pero la entrada de texto y el botón está súper desordenado, ¿cierto? Entonces, para arreglar eso, resulta que nosotros tenemos que decirle respecto a qué queremos que lo ajuste. Si yo selecciono uno de estos elementos, ustedes se dan cuenta que salen unos círculos. De esos círculos yo puedo sacar unas flechas para indicarle
desde dónde tengo que tomar la referencia. ¿Listo? Entonces le voy a decir que desde arriba y desde la izquierda respecto a este borde. Cuando yo hago eso, me aparecen unos valores acá, ¿cierto? Entonces ya le puedo poner los valores 32 respecto al origen y 32 respecto al origen. Si yo quiero que el botón dependa de esa entrada, entonces lo mismo. Arrastro desde el círculo, acá. Ya me dice cuánto desde arriba. Digamos que 32 también. Y acá también, por la izquierda. Digamos que 32. En teoría, ahora sí debería verse igual como está en nuestro diseño. Terminar. Y efectivamente, ahora sí tenemos el resultado esperado. ¿Listo? Ese texto que está ahí, lo podemos cambiar fácilmente. Simplemente en las propiedades de aquí a la derecha o en el código también lo podemos cambiar, como ustedes prefieran. Aquí están todas las propiedades disponibles de ese cuadrito de texto. Entonces está el texto que dice name y es lo mismo que está acá, ¿cierto? Entonces digamos, nombre en español, y ahí ya cambia, ¿cierto? Y para el botón lo mismo, podemos buscarlo acá en texto. Lanzar actividad 2 y listo. ¿Qué más necesitamos saber de esta parte? No, nada más. Ahora sí viene el tema de cómo cargar otras actividades u otras pantallas, ¿cierto? Entonces sigamos la guía en orden. Entonces nos dice que creemos una nueva función u otro método que llamamos en Java. ¿Listo? Le podemos poner el nombre que nosotros queramos y lo ponemos acá donde está el código. O poníamos esas funciones de JavaScript. ¿Listo? Entonces cuando nos aparecen errores, ahí nos dan una sugerencia. Para seguir la sugerencia simplemente presionamos la tecla Alt más el Enter. Y entonces ahí nos hace unas sugerencias. Y la sugerencia era simplemente importar este paquete. ¿Listo? Porque siguió con error. Control Z.
Así que, Mariano. Entonces me pasó exactamente lo que les estaba diciendo que no les pasara. Tengan mucho cuidado porque acá hay código de ejemplo para ambos lenguajes, para Kotlin como para Java. ¿Listo? Entonces el que nos sirve en este caso, porque el proyecto fue creado con Java, es Java. Por eso era que estaba fallando. Pues sí decía que esa sintaxis estaba rara. Y entonces ahora sí aplicamos lo que les dije. Nos hace la sugerencia con Alt Enter. De hecho, ahí nos dice presione Alt Enter para ver sugerencias. Y la sugerencia no la mostró porque era solamente una y era crear o importar esta librería. ¿Listo? Importamos la librería. Y ahora ese botón que nosotros acabamos de poner, le vamos a asignar una acción cuando le hagamos clic, ¿cierto? En la parte visual. Entonces acá teníamos nuestro botón y vamos a buscar esa actividad o esa propiedad que se llama onClick. Acá arriba. Cuando nosotros creamos este método que se llama sendMessage, ese método nos va a aparecer por acá en la lista. Si ustedes se dan cuenta, dice pertenece a la actividad principal y una función o método de esa actividad que se llama sendMessage. ¿Listo? Lo mismo, si cambiamos esa propiedad ahí en la parte visual, también lo vamos a ver acá en el código. Acá, no, acá. Con clic, send message. Listo, ahí vamos bien. Siguiente paso. Entonces, crear una variable global que nos va a permitir intercambiar información entre los dos. Para eso agregamos esta variable de tipo público, que es un string o un texto. Entonces acá en público, despuesito, listo. Ahí pusimos nuestra variable. Siguiente paso, crear todo el intento. ¿Dónde lo creamos? Acá en este código vacío. ¿Listo? Entonces la misma historia. Cuando nos aparecen errores y sugerencias, le damos Alt Enter y él empieza a importar. Ya. Acá también, Alt Enter, él importa la librería arriba. Y acá sí nos sale un error porque no hemos creado ese archivo en esta parte de acá. Simplemente es una clase o una actividad nueva que vamos a cargar, ¿cierto? Eso dice en esa línea. Por favor, dígame qué actividad voy a cargar. Vamos a leer el texto que está en esa cajita de texto. Se la pasamos a este mensaje y después cargamos la actividad. ¿Listo? Entonces el siguiente paso sería crear esta nueva actividad. La puedo llamar de otro modo. Digamos segunda actividad. Lo que ustedes le quieran poner. ¿Listo?
Entonces, para crear esa nueva actividad, simplemente es clic derecho, nuevo, crear actividad y actividad en blanco. Entonces dijimos que se iba a llamar segunda, lenguaje Java, finalizar. Y entonces cuando ya la creamos, vamos a ver que acá, ¿dónde está? Acá obviamente ya no tengo el error porque el archivo ya está creado. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde viene esta etiqueta de acá o este nombrecito? Este nombre es de la actividad principal y ese edit text. ¿Sí ven? Que es lo mismo. Yo puedo cambiarle el nombre y lo voy a hacer para que sea más comprensible, así como hacemos nosotros con HTML. Fnombre, cosas de ese tipo, fedad, lo que ustedes quieran. Entonces, normalmente yo le pongo el nombre de la actividad al principio, el tipo de elemento, que es una cajita de texto, edit text 00. ¿Listo? Como lo cambié acá, debo cambiarlo acá. Digo punto, escribo una parte del ID que le puse y ahí me aparece de una vez. Listo. Leemos el mensaje y cargamos el intent. Y ahora tenemos que hacer algo con esa actividad o con esa información que nos envía la primera actividad. Y eso lo hacemos obviamente en la segunda actividad, acá. ¿Cómo lo hacemos? Perdón. Como agregar una vista de texto, simplemente es el text view. Vamos a ver si tenemos un text view en esa actividad. No tenemos un text view, simplemente lo agregamos. Ahí. Y entonces cuando se crea la actividad, que es acá en el método onCreate, la misma historia. Vamos a importar las librerías con Alt Enter, de lo que nos haga falta. Ahí debieron haber quedado importadas, efectivamente. El intent, este carga por defecto, y el de widget. Entonces obtenemos la información de la primera actividad. El mensaje sería obtener el mensaje que viene de la primera actividad. El text view que acabamos de crear, cambiémosle el nombre. Acá en código. Text view, no, porque ese es un nombre genérico y de pronto se confunde. Segunda, text view. Entonces obviamente me va a salir error acá. Ahí me aparece la sugerencia de una vez. Y le ponemos ese texto. Listo. Ejecutemos nuestra aplicación a ver si pasa el texto desde la primera actividad a la segunda actividad.
Debió dejar de compartir. Efectivamente dejó de compartir. Ahí está. Entonces, si yo dejo ese nombre y hago clic en el botón, pues me va a salir nombre. Si escribo nombre triple A, me va a salir nombre triple A y así sucesivamente, lo que hayamos creado. ¿Y qué pasa si queremos hacer operaciones, cierto? Que es lo que vamos a poner en la tarea. Entonces agreguemos otro texto. ¿Cómo lo hacemos? Primero en la parte visual y después en el código. Podemos simplemente copiar y pegar este texto o arrastrar de manera visual, como queramos. Y digamos que arrancamos otro text view por acá y quiero que dependa de este de acá, lo que está un poquito. Y digamos que en este texto vamos a poner un resultado. Entonces lo mismo, el texto ese sería el valor por defecto, pero lo vamos a sobreescribir. Entonces es lo mismo que teníamos en JavaScript, más o menos, o en PHP, la misma historia, muy parecido. Ah, bueno, entonces nos hace falta el nombre de ese segundo text view. Este que dice resultado le voy a cambiar el ID. Y text 01. Ah, no es un text view, perdón. Text view 01. Vamos al código. De una variable diferente. Text view 2. Entonces sería, el curso no se vaya. Se va por allá, hermano. 01. Y ahora vamos a hacer esa operación, ¿cierto? Entonces nosotros ese mensaje que venía de la primera, ¿cómo lo leíamos? Eh, con esta variable mensaje, ¿cierto? Entonces ahora vamos a crear un entero. Dash por 2. Así como.
Entonces dice que no se puede mezclar enteros con string o texto con números, ¿cierto? Entonces, es así, que será así. Vamos a convertir ese texto en un número. Debe haber una función para eso. Simplemente lo buscamos en internet y ya. Integer. A ver si existe eso. Con flotante. ¿Listo? Entonces, flotante es con punto decimal, para que no tengan problemas. ¿Listo? Un número cualquiera, escribimos float.parsefloat, adentro la variable que vamos a convertir, y si quieren hagámoslo en dos operaciones para que se vea más claro. Número por 2, y ahora acá, en el segundo texto, le asignamos el texto que calculamos en número. Pero ahora, para escribirlo ahí, tenemos que convertirlo a texto otra vez. Me imagino que aquí sí es más fácil. Que acá hicimos eso. No, funciona.
un valor de acá, value of y número. Listo, ahí ya debería mostrarme esa operación. Vamos a ver si funciona. Ejecutemos la aplicación. Entonces, para que me funcione correctamente, pues yo debería escribir solamente números, ¿cierto? Uy, ya dejó de compartir, eso fue muy rápido. Por acá, vamos a probar nuestra aplicación. Con un número funciona, entonces arriba nos escribe un 1 y abajo un 2. Listo, como eso está súper apiñuscado, vamos a cambiar un poco el estilo de esa segunda actividad. Hago clic y me carga bien. Sin la operación me da 1, con la operación me da 2. Escribimos cualquier número. Ahí está bien. 5 por 2, 10. Ahora con un flotante. 5.56 por 2, 11.12. Perfecto. Y ahora causemos un error. Para que vean cómo se ven los errores. Si yo hago un error, por ejemplo, estas Q, simplemente acá en el locat, voy a borrar todo esto. Mecánica. Y le voy a dar clic en lanzar actividad. ¿Listo? Entonces, ¡pum! Ahí de una vez. Error. Y aquí me muestra el error. ¿Qué dice el error? En el principal. Tan, 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 tan. No dice el error específico. El caso es que fue por eso. No se puede convertir. No es tan específico. Creí que era más específico. Más o menos nos da la idea de dónde está el error. Ahí dice que el string QQQ no se puede convertir a un número. Básicamente es eso. ¿Listo? ¿Que dónde está el error? Acá, en la línea 25. ¿Cierto? Entonces trato de convertir a número el mensaje que era unas letras. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es bastante sencilla. Simplemente van a crear una aplicación que me permita seleccionar
3 figuras geométricas distintas y para cada una de esas figuras geométricas se le pueda realizar el cálculo de área y de perímetro, nada más. ¿Cómo se me ocurre a mí? No es que les esté diciendo que así lo pueden hacer, que así lo deben hacer. No, pues a mí se me ocurre así, que es como la forma más sencilla. Podrían simplemente arrastrar 3 botones, digamos cuadrado, triángulo y círculo, y después con cada una de ellas cargar una actividad diferente donde se hagan las operaciones diferentes. No sería nada más. No sé si tengan alguna inquietud. No, señor. Listo, entonces voy a dejar la tarea y las personas que me deban cosas todavía, por favor escriban su nombre en el chat y ya que tenemos tiempo lo revisamos. ¿Listo? Los demás, pues nos vemos la próxima sesión o si tienen inquietudes, pues ahí vamos charlando en el transcurso de la semana. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Chao. Bueno, profe, gracias, chao. Bueno, chao. Creamos la tarea. Profe, Sí, señora, hola. hola, profe, ¿me da permiso para compartir pantalla? Ya, un segundo. Ah, es que ya. Listo, ya le doy permiso.
Listo. Compartes pantalla, porfa. Ya, profe, dame 5 minutos. Profe, ya ve mi pantalla. Sí, ya. Bueno, pues este es el último trabajo, el de ARGIS. Sí. Yo lo hice pues con la base de datos que habíamos creado. Ajá. Entonces, para mí, el punto significa el estudiante o la dirección y el polígono vendría a ser la universidad. Y línea representaría pues las las rutas que toman los estudiantes. Ajá. Y ya, Y entonces, miremos un ejemplo de edición de esa capa. Agregue un punto, una línea y un polígono. señor, Porfa, es que no. agregue un punto, una línea y un polígono. Ah, listo, profe. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí o desde esta tablita? Desde ahí, la tablita es tabla de atributos. Desde ahí, desde el mapa puede ser. ¿Desde la tabla de atributos? No, desde el mapa. Ah, desde el mapa. Digamos que lo queremos por acá, Antioquia.
que no. Ay, profe, no me deja seguir. ¿Por qué tan raro? Y no le deja seguir. Pues estoy intentando hacer la línea. Ajá. Ah, ya. Vamos, ¿qué va a hacer? Listo, profe. ¿Y un polígono también? Y un polígono también, sí. Mm, pongámoslo por acá. Pongámosle hospital. Listo, profe. Ahora, Listo, perfecto. Entonces ahora muéstreme dónde está esa información en su capa de entidades. o sea, la tablita. Sí, pero no hay en el mapa, sino en la capa de entidades. ¿Dónde está? Mm, ya, profe. ¿Se refiere a esto, profe? A ver, sí, exacto. Ahí. Ya, el último que cree Pepito Pérez. Y la otra parte del código, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿La otra parte de qué, profe? Del código, que era una parte con código agregar puntos. Sí, profe, aquí. Eso. Entonces agregue desde ahí información también. Bueno, sí, señor. Ay, yo agregué ese código. No, trabajémoslo con este. Mm,
Profe, ¿puedo dejar estas coordenadas o tengo que Esa- hacerlas coincidir con la ciudad? No, no importa. Deje No esas importa, coordenadas si quiere. ¿sí? Sí, muy bien. Ay, me pareció inválido. Me parece inválido. ¿Y esa coma del final? Exacto. No, esa no, sino la otra. Pero aquí tampoco va como. Mejor dicho, la que estaba al final de San Bernardo. Ahí sí va coma, creo. Sí, ahí sí va coma. A- Acá en esta, ¿cierto? Sí, Sigue siendo inválido. espere. Ya, pero me reviso en el chat. Ya, ahora sí apareció, profe. Listo, ahora sí. Ahora, ¿es que se le da? Ay, apareció lejos. ¿En qué coordenadas apareció? ¿Qué coordenadas? Ah, profe, lo que pasa es que como lo tomé con su ejemplo, yo no me acordaba que estas son las coordenadas del WGC 80 y toca utilizar es las de la que se mira en QGIS, la 35, se me olvidó, 38, 57. 3855, sí señor. Por eso apareció en esas. ¿Las cambio? Sí, eso sí, cámbialas porque ahí en el mar Sí, no le sirve. listo.
Listo, profe. Mire la... Profe. No sé, es que estoy mirando. Ah, Mire, ¿listo? Sí, señora. Muy bien. ¿listo? No es nada más, no me debe nada más, ¿cierto? Sí, profe, le debo el anterior trabajo a este. Miremoslo entonces. El de PH Select. Listo. Ya quedó la nota, sí. Profe, ¿está viendo? Sí, Esta era la anterior tarea, profe. Ya me apareció. ¿es esa? Espere. Sí, sí, señor. Era este y el del mapa. El de map. No, espere. Ya me confundí. Query espacial. Usted está seleccionando, pregunta a la base de datos y actualiza. Si ahí está bien lo de jQuery. Y, ajá, sí, exactamente lo del mapa. ¿Sí? Y lo del mapa ya se lo muestro, que es que cometí el error y me quedaron en diferentes archivos. Ay, ese. Ay, profe, creo que... Ay, esto no quedó como yo lo había hecho. Ay, ¿qué pasó? Profe, espérame 5 minuticos que no sé. Creo que subí el que no era. Bueno, listo. Ah, ya, es este, profe. Listo.
¿Eso no les parece a lo del parcial? Bueno, Sí, se parece a lo del parcial. Solo, profe, lo que pasa es que yo no pude hacer lo que, digamos, como usted lo hizo, que era, digamos, coger un punto acá, otro punto y que de una vez apareciera, yo no pude. O sea, el mío quedó fijo. el polígono Sí, señor, el polígono quedó fijo. y el punto, porque es que esta tarea era de guardar el punto, no el polígono. Pues algo así. Pues ahí lo muestra, pero yo lo quiero ver es en la base de datos. Ah, ya. ¿Esa parte la hizo o no? No, profe, no la hice. Ah, bueno. Y para el parcial tampoco, ¿cierto? No, profe, la verdad no. Bueno, que no es más entonces. No, no, señor. Nos vemos la próxima. Bueno, profe, feliz tarde. Igualmente, chao, que estés bien. Chao. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Listo, entonces ahora sí revisemos lo que teníamos pendiente.
Ah, listo, profe. Deme un segundo que estoy conectándome desde el computador. Bueno, Entonces ya se lo presento desde el computador. listo. Listo, profe. Ya me conecté acá desde el computador. Listo. Es- Bueno, son todos los trabajos, ¿no, profe? los que me deban, no sé cuáles me deben. Pues, profe, pues yo no tengo ninguna nota. No sé si tocaba. Sí, entonces sí, todos los trabajos, a ver qué me debe. Pues yo tuve como unos poquitos. ¿Qué pasó? Que no le entendí muy bien el audio, se le fue. Problemas. ¿Por qué no abre?
Solo le entendí la última palabra, se le está escuchando súper entrecortado. No, está cargando ya. Mm. Listo, entonces yo no sé si fue por lo que lo trabajé casi en el mismo webhooks. Ajá. Entonces se me modificó de una vez también con lo de compras, con el segundo trabajo. Ah, sí, claro, pero igual son como son. Pues son parecidos, entonces pues no Exacto. pasa nada. Entonces digamos en este era que pues, tocaba aquí anotar todo y que le apareciera acá en la tabla y en el usuario. Entonces pues que ocupa el primer puesto, que si trabaja o estudia, entonces que no trabaja y que sí estudia. El rol que saca. Entonces, carrera exitosamente. Y entonces acá en registro aparece que el primero, que no, que sí, que no. Y en el usuario pues aparece también, sino que lo estoy abriendo y eso pues usted sabe que esa página molesta a veces mucho. Entonces hasta ahora está abriéndome y el computador también no está como ayudando ¿No? mucho. Lo importante es que la URL funcione. Listo. Eh, Ese era entonces, para el select, ¿cierto? sí, para el select. Listo. El segundo tuve unos problemas porque, ay, se trabó esto, computador, no sé. Ahora sí le dio por no funcionar el computador. No me aparece el Teams. Toca que lo abra desde las aplicaciones. O ahí abajo en la barra de tareas donde está el reloj, Ah, ahí debe estar. ya, ahora sí. Entonces, en el que este era el de Java no, sino el de este código, no sé, no. Lo manejé con el otro, lo trabajé también como encima del otro, pero Sí. creando uno diferente, pero no me sale como, digamos, el de seleccionarlo. Digamos, el de... es prácticamente el mismo, sí. Entonces le doy, digamos, le da para agregarlo, porque no sé, no, bueno, digamos, agregamos un artículo que yo lo hice con el de bolsa, que el valor de uno, entonces acá que podemos agregarlo de la fecha, el usuario también, y registrar, entonces registra. Y aquí no aparece, porque le damos buscar y no me aparece, pero en la base de datos sí aparece. No sé por qué no me aparece acá. No sé si quedó algo mal en el archivo como tal. Y lo estuve revisando y revisando y no me aparece acá, pero sí me aparece en sí se agrega en el webhost. ¿Sí es en el webhost? No, bueno, sí, en la página donde lo hacemos. Sí. Sí. Entonces ese fue el único error que tuve en porque si no lo descubrí. Y en el último, que era en el del Archis, ese yo no sé si era entregar pues era entregar como el paso a paso, ¿no, profe? Sí. Entonces yo lo hice en un work.
Que pues ya como teníamos creado el ArcGIS, entonces pues no mostré, digamos, la creación del ArcGIS porque eso lo habíamos hecho el semestre pasado, si no estoy mal. Ajá. Entonces pues solo mostré, digamos, como desde el inicio donde se iba cada uno y eso. Pero aquí no se ve muy bien, entonces lo voy a abrir desde el computador, que está acá ya guardado el work. En mi escritorio. Entonces, listo, lo primero que hacíamos era ir al overview, que era donde teníamos el trabajo como tal. Sí. Entonces después pues, ya ahí nos aparecía como la creación. Yo ya tenía uno, entonces yo lo trabajé encima del otro, porque al crear otro en el celular, que fue como me lo explicaron medio mal porque no había entendido muy bien, que tocaba que también apareciera en el del celular, Sí. que era el collector. A mí no me aparecía el que había creado nuevo, entonces me tocó manejarlo encima del que ya habíamos hecho. Porque no sé, porque entonces lo borré, digamos, borré el que ya había creado porque, digamos, de pronto me había quedado mal creado. Lo borré y lo volví a hacer y no me quedaba. Cerré la cuenta, la volví a abrir y no me quedaba. No sé, quién sabe qué le pasaría. Entonces, pues yo dije, pues manejémoslo encima del otro, no nos compliquemos. Pero esa cuenta que usted tiene es de la U o es No, una esta, cuenta esta, personal. esta, esta es la que habíamos creado antes porque la de la 1 la he abierto porque hasta ahora estoy descargando los archivos. Entonces no la he abierto. ¿Quién sabe si de pronto desde la del de la U sí me deje abrirlo y crearlo normal? Seguramente porque esa cuenta sí no caduca, esa es la ventaja. Sí, esta sí me caduca en noviembre, creo que porque fue como la fecha a la que la creamos. Exactamente, solo dura un mes. Entonces, listo, entonces ahí vamos en lo de mi contenido, pues mostré pues cómo creábamos igual, ya aunque ya lo hubiera tenido creado, creamos los layers, que son las capas. Entonces creamos la de